Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Swing. Mi nombre es Nacho Mullenberg y aquí estamos una semana más hablando de golf junto a Javi Alcalde. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Nacho. ¿Cómo va todo? Muy bien, con muchas ganas de grabar. Cuando pasan unos días y no grabamos, estoy con mono. Y tenemos una entrevista muy interesante, ¿eh? Que lo presentaremos en un rato, porque es más de hacer la pregunta, ¿no? Antes de... Hombre, por supuesto. ¿Qué tal tu semana golfística, Javier? Pues muy bien, mira, como ya comentamos que estuvimos en el torneo de Estrella Damm la semana pasada, Bueno, no lo comenté, me he hecho socio del Prat ahora. Digo, tú sí que lo sabes. Ah, bueno, pero para. Esto no lo vas a comentar así por lo alto. Por lo bajini, mejor dicho. Sí, nada está, no tiene nada más. ¿Te calentaste? Me calenté y se dio la ocasión y me hice socio y ya está. Bueno, también es una calentada que llevamos mucho tiempo hablando. Bueno, era un sitio donde queríamos estar a largo plazo, pero que se ha convertido en corto plazo por motivos X. Subidas de precio y era el momento. Muy bien. Así que nada. Entonces, bienvenido. Muchas gracias. Estuvo el torneo del Prat, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el lunes siguiente no podíamos jugar, ¿no? Estamos todos con ganas de probar el campo. Solo podían jugar voluntarios y trabajadores, me parece, el campo. Entonces el martes era torneo de socios y me apunté, ¿vale? Ok. Y jugué el torneo desde negras, salida de profesionales, Wow. con las banderas del domingo, con los greens como estaban, el RAF como estaba, y eso es lo que hice esa semana. ¿Sufriste como un perro o no? Es que quería que me lo preguntaras. Sí, claro. ¿Cuánto? O sea, no lo sé, pero llegué a... Bueno, exactamente no lo sé, pero quizás hice más 29, más 30 de campo. Claro, desde negras en un campo de profesionales y no cogí ni una calle con el drive, cogí un par de calles con el hierro 2. Cuando jugabas en el RAF costaba, los greens rapidísimos, pero fue una experiencia chula para que me pusieran en mi sitio, básicamente. Bueno, se nota mucho, ¿no? La diferencia entre... Mucho, se nota mucho. Además, de negras a amarillas hay un mundo. Hay un mundo. O sea, hay hoyos que te tiras muy atrás y dices, es que como no vaya recto en estos 5 metros que parecen, toco el árbol, se me cae recta y hago un triple bogey que lo haces después. Ya. O sea, complicado. Un día lo tenemos que jugar de... Bueno, ¿lo juegas tú de negras y yo lo juego de amarillas? No, yo no, de negra me queda... ¿Para qué? Bueno, Yo para que sepas lo que es. Pero es que no sé si le veo sentido, ¿eh? Porque no lo voy a disfrutar, creo yo. Bueno, a lo mejor sí. O sea, llego ahí y digo... El tema es que no lo sabes. No lo sé, es verdad, no lo También sé. te digo que yo no lo sé porque, como no cogí ni una calle, Ya. tampoco sé la dificultad que tenía el campo desde negras. O sea, no coger ni una calle es que pues, claro, era tan estrecho que hacía un mini slice y se me iba a los árboles, tenía que chipear hacia adelante y luego ya tenía un tiro, pues normal, que solemos tener, ¿no? De 160, a veces más largo, a veces más corto. Pero no sé realmente de negras si es mucho más difícil, que seguro que sí. Ahora le voy a preguntar al invitado cuando lo presentemos y le voy a preguntar si tiene sentido que juegue, cuando yo ya sé que no tengo el nivel y no le encuentro el para qué, pero por ahí estoy equivocado. Quizás estás equivocado, sí. ¿Tú qué tal tu semana? Mi semana golfística bien, Javier, pero me he calentado con una cosa que hace tiempo que te vengo diciendo y que lo vengo repitiendo mucho en este podcast y pues no sabes lo que es. No sé lo que es, lo Vale. prometo. Hay gente que me ha preguntado por esto. ¿Ah, sí? Sí. Y lo hemos hablado muchas veces y tú también. No caigo ahora. No caes. No, la verdad. Algo que nos queríamos comprar, algo que queríamos cambiar. Ah, ¿te has cambiado un palo? No. ¿La bolsa? Correcto. Ah, ¿te has cambiado la bolsa? Sí, me calenté. Me Ok. calenté. Conocí a un amigo, Edu, que tenía una bolsa que le dije, ostras, qué chula esta. Y me dijo, es de Golf Gods. No sé si te suena. No. Golf Gods. G-O-D-S. Vale. De Dios Australia. es el golf, ok. Sí. Y me gustó mucho y me dice, ¿sabes cuánto me ha costado la bolsa? 139 euros. Digo, ¿cómo? ¿En serio? Fui a la página web y empecé a ver y me la compré ahora mismo. Me calenté, envío gratuito desde Australia, 140 y pico euros que vale la bolsa y hay una ruleta de la suerte que dice, ¿querés aplicar esta ruleta de la suerte? Sí, a ver qué pasa. Free shipping, 10% de descuento, me toca un 10% de descuento, 130 pavos. Eso es como Una bolsa. en Temu pasa lo mismo, ¿no? Sí, una mierda, sí, que obviamente Pero siempre ¿dónde te está el toca beneficio de la empresa si la bolsa te cuesta eso, no? No sé, está muy bien, ¿eh? Están muy bien. Y unas de cuero por 200 y pico euros. Ah, pues... Pues muy buenas, pero a mí las de cuero, que era toda blanca una y toda negra otra, no me mataron, no me mata el color. Y esta es el verde, el verde que a mí me gusta, con un amarillito, pues muy chula. Ahora te la voy a mostrar. Así que bueno, mira, publi gratis para los de Golf Gods. Y me compré esa y me llega, tarda 7, 12 días, así que está en camino.
Muy bien, muy bien. Pues Sí, sí. necesitaba cambiar. Javi, el asco que le tengo a mi bolsa. Ya, yo también he cogido asco y necesito Se me cambiarla. rompieron el trípode, la veo ahí, la veo sucia, la veo... no. Sí, a Sí, mí ya me cansa al verla y tengo un bolsillo roto, pero no sé, lo vas alargando hasta Exacto, lo fui alargando hasta que dije, que ¿sabes encuentras a qué? alguien y te dice, oye, que yo tengo esta bolsa que me costó tanto y me gusta mucho. He picado con lo de la ruleta. He picado con lo de la ¿Qué te tocó? ruleta. ¿El free shipping? No, el 10% de descuento. Ah, Pero, vale. pero en verdad, 10% de descuento y hay free shipping también. O sea, Ah, vale, vale. o sea, es ridículo el precio. Y está muy bien, está muy bien. Lo comprobaremos cuando llegue. Ya me la enseñarás. Y tengo ganas de tener una de cuero también. Sí. Pero bueno, ya veremos. Bueno, poco a poco. En fin, quiero dejar de hablar de estupideces y que presentes a un invitado serio, por favor. Hoy traemos un gran invitado, un profesor del Golf El Prat, que conocimos el otro día. Se llama Carlos Marín y nos va a explicar... Ahora fuera de cámaras me estaba explicando temas del pad que son muy interesantes. ¿Sabes lo que me gusta mucho de Carlos? La planta que tiene. Sí. Tipo, yo lo veo y digo, quiero ser como él. Es algo que me gusta mucho, la facha que tiene. Y wow, presencia. Pues sí. Pues Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, gracias por invitarme. Un placer estar aquí con vosotros. Ya os lo comenté. Enhorabuena por la frescura que tiene este espacio. Uno que se dedica al tema llega a estar un poquito harto de la cantidad de gente que intenta meter técnica y cosas complicadas y cosas complejas, y a veces es súper sano y saludable que salga por antena. Algo que, bueno, que es próximo, que es cercano, que es familiar y que además toca temas muy interesantes, pero con un enfoque completamente distinto, mucho más neutro, por decirlo de alguna manera. Qué bueno, gracias, Carlos. Porque yo a veces digo, me da vergüenza cómo nos ve esta gente que sabe de lo que habla y Sí. nosotros desde una óptica mucho más ignorante, pero sí que es mucha gente, nos dice eso, de que incluso hay personas que el golf les cansó mucho, el golf les quemó la cabeza y que gracias a nuestro entusiasmo vuelven a engancharse con el golf, o gente que no conocía el golf y que lo ha empezado a practicar gracias a nosotros. Seguro, estoy totalmente convencido. O sea, una de las peores frases que tengo en mi día a día es: Carlos, he visto en YouTube este drill de... Mal, ya vamos mal. Drills nuestros no van a ver en YouTube, eso seguro. Pero sí, nosotros la técnica nos gusta que nos la explique el invitado, como harás tú un poco hoy, y nosotros hablar de otros temas. Bueno, es que a mí los podcasts técnicos me aburren soberanamente. Es más, yo que soy un enfermo, un fanático del golf, yo no veo ni siquiera vídeos técnicos. Mirá que me queda toda la vida por mejorar todos los golpes del mundo, pero me aburro soberanamente. A mí personalmente, ¿eh? Bueno, o sea, está bien que una persona sea un poquito friki del golf y que busque y que indague y demás. El problema que hay en general, en muchísima de la información en formato vídeo que hay corriendo, redes sociales en general y demás, porque hoy en día ya páginas web nos olvidamos, no existe como tal, es que abren la posibilidad a desinformar al jugador. Tanto porque se puede interpretar erróneamente el mensaje que intenta transmitir el profe, quien sea, el que da el consejo, como porque llega un momento que la empanada mental que tienen los jugadores, vamos a llamar el jugador amateur en general, es enorme. Es enorme porque la misma idea transmitida de 27 formas distintas, seguramente una coincide plenamente con la que a ti te va bien, ¿vale? Porque transmitir información de golf, desde un punto de vista técnico, no tiene ninguna complejidad en cuanto a la realidad técnica. El problema es cómo encuentro el traductor Golf Nacho, Golf Javi, para que te quede lo antes posible. La dificultad está en el traductor. Y Carlos, si te hago una pregunta ahí, porque cuando hablas del traductor, también ese traductor se tiene que incorporar a mi swing, a mi golpe, a mi cuerpo, a mis habilidades, porque no es lo mismo Javi que yo, ¿no? Totalmente. O sea, si vamos a poner un ejemplo, ¿vale? En vuestro swing largo, en vuestro golpe entero, imaginemos que a los dos os hace falta entrar más por dentro. Una línea más in-to-out, porque está en negativo, que se dice, fuera dentro, y los dos lo necesitáis. Me da exactamente igual si para ti, Nacho, sentir que tienes un melón colgado de la oreja izquierda te produce eso y a ti te produce simplemente el mensaje de intenta entrar más por dentro. O sea, tiene que ser eficiente el mensaje. Entonces, da igual cómo lo encontremos, hay muchas vías para encontrarlo,
el golf nunca funciona de forma directa, el mensaje, siempre es un poco oblicuo, hay que encontrar un poquito el serpenteo de forma que ese jugador lo entienda. Entonces hay un poquito la capacidad del profesor para entender y aprovechar las cualidades de comprensión del propio jugador, del alumno, ahí son muy importantes. Yo no le voy a transmitir el mismo mensaje a un médico traumatólogo que a un economista. Claro, No. El traumatólogo le puedo especificar por qué la información artroceptiva o por qué podemos gestionarlo de una forma o de otra, le puedo nombrar pues, articulaciones, huesos, cómo funcionan los tendones, y probablemente eso para él sea tan familiar que enseguida entienda la mecánica de cómo funciona eso. Y a lo mejor pues, a un economista pues, lo tengo que explicar de otra forma. ¿Vale? Entonces, hay que adaptarse, si no se consigue que sea eficiente en el tiempo. Lógico. De hecho, cuando yo soy autor de libros y me hacen muchas veces rebajar el tono, porque si quiero vender más y llegar a más público, pues tengo que hablar un lenguaje muy mainstream, no me puedo poner tan técnico. En función del objetivo que tenga con cada libro, con cada ensayo, yo tengo que dirigir el mensaje para un abanico más grande y ahí se Totalmente. rebaja lo técnico, ¿no? O sea, que hay que encontrar Sí. el mensaje para la audiencia. Carlos, antes hablábamos del Prat. Javi jugó de negras. ¿Hay tanta diferencia entre jugar de negras y amarillas en el Prat? Es Otro campo. Sí. Wow. No es ni comparable. Sí, sinceramente, en mi opinión, no es ni comparable. Claro, si os imagináis a un jugador de alto nivel, vamos a poner scratch, por decirlo de alguna manera, me da igual llamarle profesional, que amateur muy bueno, pues bueno, pues la diferencia es menor, pero sigue siendo enorme. O sea, en algunos tees hay 80, 90 metros de diferencia, desde amarillas reales a negras, y eso es lo de menos. Se hace tan estrecho desde atrás en algunos hoyos, o sea, no sé la audiencia si sitúa el Prat o no, pero vosotros que la situáis, un hoyo 4 desde negras es muy estrecho. 1, 2, 3, 4, sí. El 18 desde atrás es un tubo que es que dices, es que no sé por dónde sacarla entre esos dos hoyos. Ya. Entonces, si no estás un poquito fino de línea inicial, te puedes comer los árboles en el tee. O sea, el cerveza por no llegar a rojas se paga mucho desde negras. Sí. Se paga mucho. Muchos jugadores, pero de todas formas te animo 100%, que te lo proponía Javier. Tienes que jugar desde negras, igual que alguna vez, de vez en cuando, salir de azules o salir de rojas. Tú eso lo recomiendas a los alumnos, ¿eh? Totalmente, totalmente. ¿Para qué, Carlos? ¿Para qué yo voy a salir de negras? Para que te encuentres situaciones nuevas que no tenías y mejores tu capacidad de adaptación a situaciones nuevas. Cuando salgas a otros campos, eso será mucho más sencillo. Te genera una rutina, tienes que medir, tienes que sacar el láser, Porque muchas veces, jugando el mismo campo, damos cosas por sentadas. No, hay que coger rutinas, hay que encontrarse ese bunker que desde amarillas no lo superas, pero juegas desde rojas y de repente lo superas. Ya tengo una situación completamente nueva, ataco este green con un palo totalmente nuevo, cosa que ocurre lo mismo si sales desde atrás. Nosotros preparamos muchas veces campos con juniors. Tenemos la suerte en el Prat que tenemos 45 hoyos incluyendo el Vallés. Entonces, si por ejemplo tienes un campeonato de Cataluña, como este fin de semana se ha jugado el infantil, Alevín y Benjamín en Santa Cristina de Cataluña, unas determinadas barras de una determinada combinación de 9 y 9 se parecen mucho a Santa Cristina. Entonces puedes preparar un campo mucho mejor saliendo de esas barras. Aprovechar un poquito la circunstancia. El Prat no son recorridos excepcionalmente largos, lo sabemos esto. Si tienes que enfrentarte a un campo muy largo, de tiros muy tensos, pues practica unas semanas desde un poquito más atrás. Si tienes que ir a jugar a llavaneras, pues quizás sea buena idea salir de un pelín más adelante y encontrarte mucho wedge y mucho 50 o 52 y tal, tiros al green, que es lo que te vas a encontrar. Pero al final es adaptar, no hay más. ¿Es realmente uno de los campos más complejos que hay en Cataluña, el Rosa del Prat? Para mí sí. De hecho, mira si es complejo que para el equipo de valoración que estudia los campos para conceder las famosas tablas de slope y demás, mi amigo Eduardo Bergé está ahí en la federación que se encarga del tema, además está en la EGA. Claro, ellos siguen unos parámetros que es verdad que más o menos el 90% tiene que ver con distancia.
Entonces el Prat no es un campo largo, con lo que dices, pues aquí no me van a dar muchos puntos, de acuerdo con la tabla slope. Pero ahora miramos las estadísticas de cuánta gente cumple su handicap en el Prat. Entonces cumplen muy pocos. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Si es corto y me dan pocos puntos, pero muy poca gente cumple, es que algo está pasando. Y la realidad técnica es que los greens elevados, rápidos, sinuosos, con escapatorias muy en pozo, que se dice, muy en slope, hacen que coger green en sí y las recuperaciones sean muy complejas. O sea, el problema principal que tiene el jugador es el green regulación en un campo como el Prat. En el Prat sí, y sobre todo la recuperación, diría yo. Exige tener un dominio del juego corto bastante alto para mejorar tu tarjeta. Tú puedes pegar, vamos a poner, 10 tiros francamente aceptables en el Prat jugando el recorrido que quieras y coger menos de la mitad de greens. Claro. La bola sí te bota en green, pero al final acaba escapándose por la esquina derecha, me rueda 8 metros fuera. Y ahora resulta que me queda un approach en alto con la bandera corta, con una tipología de hierba compleja para approachar, os lo puedo garantizar. O sea, el jugador que aprocha bien en el Prat, aprocha bien en casi todos los sitios. Muchos pros lo han comentado esta semana pasada en el Estrella Damm. Los que somos de allí lo conocemos perfectamente. Es una hierba muy traicionera, que hay que tener mucha calidad. Y además que te exige en muchos approaches jugar un poquito por alto. Y eso empieza a ser un poquito más complicado. Carlos, decías que el Prat no es un campo largo. A mí me lo parece largo, no sé a ti, Nacho. El rosa no me parece excesivamente ¿No? largo, no. ¿Qué es un campo largo para ti? O sea, ¿el Prat cuántos metros son desde...? Pues mira, no, te lo tendría que mirar, pero son campos O sea, ponme algún de ejemplo de 6.000 campo metros. largo. O sea, no, pues Miral, campo largo, pues Stadium, ¿no? El Stadium sí. el Stadium un pelín más. Tampoco creo que de metraje sea muchísimo más largo. Me puedo estar equivocando porque no lo he mirado y no de esto, pero un campo largo, pues mira, un campo en un momento dado, un Infinitum Lakes abajo con un poquito de brisa habitual de allí, que ya es tono alto, que digo yo, es un componente 1,5, 2, o sea que te afecta 1 o 2 palos, ya se convierte en un campo eterno, por decirlo de alguna manera. Bueno, en otros lados y desde atrás, pues Cortesín son campos largos, o sea, hay campos que son francamente que hay que pegarle a la bola y que hay que hacer metros. ¿Vale? O sea, no es un campo challenging en ese sentido en absoluto. En absoluto. Si te está gustando este episodio, acuérdate que puedes suscribirte aquí abajo, darle a la campanita para tener todas las notificaciones al día. Cuando salga un episodio estará ahí el primero. Danos like, suscríbete, nos ayuda mucho al contenido y a disfrutar del episodio. Y que es gratis, Javi, es gratis. Es no gratis, vale es verdad, nada. no lo he dicho, es gratis. Es gratis. Y es un clic solamente. Venga. Carlos, recién decías dos cosas que puedo dar fe de eso. Yo soy handicap 15 a día de hoy. Me he preparado mucho, tuve un viaje estos días a República Dominicana y vino justo un amigo de Indonesia, jugamos un montón, hice clases, me preparé, bla, 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 y jugué mucho en el Prat también. Y claro, fui a Punta Cana a jugar campos de hoteles más sencillos, más abiertos, 8, 9, 10, 12, o sea, todo por debajo de mi handicap, jugando un huevo, agarré como una solidez, y es verdad que dos cosas. Uno, el Prat creo que me ha preparado para ser mejor jugador dentro de mi nivel, porque voy a otros lados y digo, wow, un green planito, al fin. Y segundo, lo que decías del césped, he chipeado como Los Ángeles. Chipeado como Los Ángeles, o sea, pam, pam. Los greens son mucho más lentos allá, pero lo he notado una facilidad con el chipeo que me decían, tío, tú no eres handicap 15, tuvimos problemas hasta con mi handicap, ¿no? Pero no, es que soy handicap 15, de hecho en el Prat no bajo nunca de 90. Pero en otros lados, hostia, me sentía mucho más cómodo, o sea, me preparó bien. Sí, yo creo que el juego corto en el Prat, ya te digo, lo he comentado antes, el jugador que le dedica un poquito a esa parte de entreno en el Prat, en términos generales, fuera va a ser un buen aprochador. Fuera del Prat va a ser un aprochador.
el jugador que en determinados campos fuera del Prat es buen approchador, no tiene por qué ser buen approchador en el Prat en absoluto. Mira, Cambia fuerte. cambia la circunstancia totalmente, totalmente. Alguna vez le he oído a Pablo Larrazábal, no hace falta ni presentarlo, hacer el comentario. Un jugador que su juego corto le ha dado muchísimo y cuando viene al Prat le cuesta un huevo. O sea, él mismo. El mismo que es socio del Prat y... Sí. Yo esta expresión, este comentario, se lo he oído en Corrillo decirlo, que es mucho más complejo. Y bueno, hay muchísimos jugadores. Si habéis seguido el Estrella Damm, y lo habéis seguido en vivo porque os he estado viendo por ahí un poquito, os habréis dado cuenta, por ejemplo, la cantidad de metros fuera de green que jugadores sacaban el pad. Sí, un correcto. montón. Algo que casi en el mundo amateur es un poco como una especie de... Me daría vergüenza sacar aquí el pad y demás. No. Estos no están para leches, quiero decir. Les va el dinero, les va la comida de sus hijos y sacan el pad. ¿Por qué? Sí. Porque es más eficiente que aprovechar. Entonces esto ya te da una señal un poco de por dónde va la película. A veces es un poquito complicado. Mira, la jornada de entreno, yo que le preparo el pad a José María Serra, que fue invitado al torneo, y tuvimos la suerte de entrenar con Chesco Molinari y Gonzalo Fernández Castaño. En el hoyo 7, de repente, Molinari dice, oye, Cadi, dame el pad. Deja un momentito. Se fue a la derecha porque veía que ese golpe, no porque fallase el green, sino simplemente dijo, esta es una zona que tengo que entrenar, y acabó sacando el pad desde ahí. Porque vio que se necesitaba. En el hoyo 4 por detrás, Gonzalo y él practicando el pad, el hoyo 4 tiene una caída por atrás desde abajo para ver si era un poquito más sencillo o no. O sea, ya te da un poco reflejo de por dónde van los tiros. Nosotros, lo vimos en el 8 a Hidalgo también pateando desde la izquierda, subida hacia el green. Pero una cosa, esto lo hacen... O sea, el Prat estaba preparado impresionante para el torneo. Normalmente no está tan bien, pero si no estuviera tan bien, ¿también patearían desde esa zona un jugador profesional? Sí, habría que ver si hay condiciones de humedad, condiciones de seco, habría que ver exactamente un poquito cómo está todo. Pero te aseguro que prácticamente lo mismo. Pero esta creencia que tenemos los amateurs, ¿no? De si el pad es solo para estar en el green, esto los profesionales no lo tienen. O sea, fuera del green muchos patean, incluso desde el RAF pueden patear. De RAF, no. De RAF es muy excepcional ver que desde RAF se patea. Eso es, yo te diría que no, y menos en un RAF preparado para competiciones de este tipo DP World Tour o demás, porque suelen estar un poquito altos y tupidos, entonces la bola está abajo y la bola no engancha. Pero desde calle, por supuestísimo que sí, más con los antegrines que suelen estar en muy buenas condiciones y demás, pateas claramente. Sí, aparte del Prat que tiene, o como decíamos antes, ¿no? Muchos greens elevados, entonces... El 90% de los greens están en elevación, entonces, claro, tú cuando approachas, la bola no le da tiempo a caer en vertical, porque no estás al mismo nivel, sino que el green está arriba, con lo que espinear la bola es un poquito más complicado, con greens un poquito rápidos, preparado para este torneo, pese a que nos llovió y, de hecho, no voy a decir que los resultados estuvieran adulterados, pero sí que les facilitó un poquito la vida a los jugadores. Pero incluso así, la muestra enorme de jugadores que pateaban desde fuera ya nos está diciendo que es más sencillo que aprovecharlos. Me comentaban que también los greens tampoco estaban tan duros, estaban un poquito más receptivos, ¿no? Sí, es una de las grandes defensas, entre comillas, que tiene, se suele llamar defensa de un campo, pues bueno, eso a su argumento para hacerlo difícil, es ponerlo un poquito duro y un poquito rápido. Pensad esto, hace muchísimos años me acuerdo, yo fui muchos años director del departamento de profesionales de la Federación Española de Golf, ¿vale? Y dirigía torneos, y dirigía Opens, y dirigía Circuito Nacional y demás. Y en la primera fase, allí por el año 97, la federación me envió con el European Tour durante un año a aprender a preparar campos, a aprender a poner banderas, a aprender a leer, a marcar campos, etcétera, etcétera. Y me acuerdo, en aquella época estaba John Paramore, la mega referencia de árbitros y directores de torneo y demás que ha habido siempre en el Tour, y me decía, mira, esto es muy fácil. El campo lo vamos a preparar, sobre todo los greens, de la siguiente forma. Un jugador de este nivel, jugador European Tour, pegando un hierro 7 perfecto desde la calle, la bola le va a frenar. Pegado desde RAF,
no le va a frenar. Y pegado desde la calle, mal tocado, tampoco le va a frenar. Ese es el estándar que vamos a buscar. Y a partir de aquí nos movemos un poquito, velocidades, durezas y demás. Piensa que están un año o más, depende de qué campos, antes el departamento de consultoría del European Tour con los agrónomos del propio club preparando el campo para seguir las directrices, ¿no? De cuántas líneas de corte y de siega hacemos por el RAF, cuánto estrechamos o no estrechamos las calles, qué dureza le ponemos, si vamos a hacer corte en diagonal, en diamante de las calles, los antegrines los preparamos, hacemos collar de green, sabes, de RAF en el green o no lo hacemos, porque hay campos que lo tienen ya de serie, otros que no. Entonces hay mucho detalle ahí para preparar un campo y llevarlo a un extremo de dificultad que puede ser casi infinito si tú quieres. Y del 1 al 10, ¿cuánta dificultad tenía el Prat el otro día en Estrella Damm? ¿Qué dirías? ¿Relativo a la generalidad de campos o al propio Prat? Al propio Prat. No, el propio Prat es una... O sea, para mí han jugado un 4. Un 4, o sea que no estaba realmente tan complicado para ellos. No. Es que esto es lo que me dijeron. Pero yo lo hubiera notado un huevo, entonces. ¿Igualmente o no? A ver, al no ser un campo largo para ellos, cosa que os habréis dado cuenta, la cantidad de hierros de salida que han pegado. Sí, muchísimo. Muchísimo hierro, muy poco drive. Sí. Muy poco drive. Pares 5, algún hoyo más, el hoyo 12 que mucha gente jugaba directo a green y tal, pero poco más. Claro, que las calles estén húmedas, ¿vale? Porque llovió, si no recuerdo mal, lunes y martes, más o menos, y por la noche y demás. Y el sábado por la tarde también. Y el sábado por la tarde luego ya exacto. Cuando una bola bota en mojado se queda. Por tanto, no rueda a RAF. Punto número 1. Eso puede ser interpretado como una ventaja. Tú dirías, no, es que me quita metros. Bueno, ya, pero si voy sobrado de metros, mi bola se queda en calle. Y luego cuando tiro a green, los 2 primeros días además se jugó colocando bola, porque la bola se manchaba, y si la bola mancha tienes que colocar bola, porque puede que el barro que queda está entre la cara del palo y la bola al siguiente golpe, o porque se ha secado y en el aire va a generar una turbulencia extraña y demás. Perdón, Carlos, antes de que sigas. ¿Tanto afecta una mancha al impacto? Tremendo. Sí. O sea, de hecho, una cara de palo ya muy mojada, con una bola muy mojada, ya afecta. Con barro es impredictible. Barro puede ser barro con más piedrecita, con menos piedrecita, ¿sabes? Depende de la granulometría del barro. Afecta y crea un efecto que ya no es que sea flyer, es que lo que haces al final es comprimir barro entre la cara del palo y la bola a una velocidad que lo que haces es que la morfología de la bola no se comprima adecuadamente, va a escapar por donde más menos humedad haya, etcétera, etcétera, entonces va a provocar un vuelo errático. No sé cuánto secó, habría que preguntarle a Miguel Vidador, que estaba de director de torneo, porque se jugó sin colocar ya luego el sábado. No sé si atendió a realmente condiciones de que estaba más seco o un poco de homologar récord del campo también. No sé si ahí hubo conversaciones con jugadores, a ver un poco cuál era el feeling de lo que podían y no sé cuánto se forzó más o menos. Pero porque los récords de campo con bola, cuando se coloca bola no se homologan. Vale. Esto no sé si no se homologan. Pues el amigo Premlay, la verdad es que igualó récord campo, pero luego por si quedaban dudas, pues te dijo, pues sin colocarte lo mejoró y te lo igualó el siguiente día. Y había un bonus ahí de 50.000, puede ser, creo, sí. Estaba en juego. ¿Sí? Sí, también está interesante. Entonces, bueno, es decir, yo te diría un 4. Me puedo equivocar y habría que preguntarle un poquito también a los jugadores, pero si el campo está duro de verdad, duro los greens y rápidos, esto se complica un poquito más, ¿eh? Y Carlos, una pregunta. Cuando hablabas de la colocación de banderas, ¿qué criterios llevan para saber dónde colocar en cada hoyo? Mira, me remito, y una idea se me ha quedado siempre, y esto me lo enseñó el European Tour. Tienes que hacer que cada hoyo sea justo y demostrativo del nivel de los jugadores. Entonces, ¿para eso qué necesitas? Necesitas una combinación de 4 posibles banderas, teniendo en cuenta que ya has machacado un poquito zonas de green el día de Pro-Am y los días de entrenamiento, con el green un poquito que te queda y pensando en preservar esas zonas óptimas que tú quieres,
tienes que respetar un poquito cuál es el diseño y la intencionalidad del hoyo, teniendo en cuenta el nivel de los jugadores. Entonces, lo que no tiene sentido es, por ejemplo, jugar en un hoyo fácil, vamos a llamarlo así, dentro de lo que fuera fácil, pues jugar 4 banderas centradas, ¿sabes? Que no requieran ninguna habilidad especial por parte del jugador. Pues si hay zonas escoradas protegidas de búnker y que el diseño del hoyo está pensado además para que intervengan esos, pues no obvies esa zona, utilízala. Tampoco tiene sentido que en un par 3 gigantesco, por decirlo de alguna manera, larguísimo, de 220 yardas, como puede ser el 6, por ejemplo, pongas un día que hay viento en contra, una bandera imposible, ¿no? Entonces hay que buscar un poquito y prever todas esas circunstancias y hacer una rotación de hoyos que tenga cierto sentido. Aparte hay pequeños detalles como por ejemplo lo que es la preservación de zonas. O sea, el tráfico de jugadores, y esto es en el día a día de un campo de golf, también ocurre, no solo en torneos, pero tú cuando juegas un hoyo, de alguna manera, si tú colocas la bandera en el lado opuesto hacia donde está el tee del hoyo siguiente, lo único que vas a conseguir es que todos los jugadores te pisen casi todo el green, porque van a tener que acceder hasta el lado opuesto para hacer sus putts, patear y luego salir hacia el hoyo opuesto. Entonces, intentas un poquito que las banderas de entrenamiento estén en zonas que es justo llego a green y salgo por la esquina, me como solo la esquinita de salida hacia el siguiente y así preservo todo el resto del green. Qué curioso. Está todo estudiado. Está muy estudiado, sí, está muy estudiado. Y- Luego y- banderas de agua, claro, cuando tienes previsión de que va a haber mucha agua, tienes que de alguna manera tener lo que sea, bueno, es un mapa de flujo de agua para prever que no se te inunde alguna zona y que el torneo pueda seguir. Entonces no coloques banderas en esa zona, vas a buscar un poquito. O sea, hay mucho detallito ahí que hay que tener en cuenta. Hay campos que no puedes poner determinadas banderas si tienes mucha previsión de viento, Claro. porque es que la bola se va a mover. Y si se mueve la bola, estás vendido, tienes que parar el torneo. Si un jugador no puede avanzar, tienes que parar el torneo. Y eso es dramático cuando tienes, por ejemplo, televisión en directo. Porque si después viene un telenoticias, el telenoticias no te espera. O sea, va a entrar, ¿sabes? Entonces eso hay que tenerlo todo muy en cuenta. Por eso hay unos tiempos de juego estipulados para los jugadores, por eso hay sanciones muy importantes por malos tiempos, ¿sabes? Los warnings famosos de malos tiempos y demás. No son porque nos apetezca jugar rápido, es porque hay que cumplir con un régimen de televisión en directo que hay en muchos sitios. Y Carlos, ¿también la organización piensa en el resultado que quiere hacer el que gane el torneo? Ahí hay un poquito de combinación de espíritu y un poquito de conversaciones y tal. Se intenta buscar una cosa que sea realista, que sea justa y que sea normal. No se busca tampoco... No hay una gran filosofía de perjudicar al jugador para ponérselo muy difícil. No se busca... No creo que haya ese espíritu. Se ha hablado mucho sobre todo en US Open, por ejemplo, ese afán por castigar al jugador, poner campos imposibles y demás, pero me da la sensación de que no hay un desprestigio, digásemos, que el club espera salvar poniendo el campo muy difícil. Yo no lo asocio directamente a resultado muy bajo, campo muy fácil, no vale para nada este campo. ¿No? Hay campos que los vas a reventar y campos que no, y para el amateur siguen siendo hiperdivertidos, competitivos y que funcionan muy bien. Por ejemplo, a mí personalmente ver un 28 bajo no me termina de convencer. No, yo prefiero ver algo menos. No sé por qué, ¿eh? No- Sí, pero tienes que mirar la clasificación y estudiar la clasificación en realidad. O sea, al final lo que tienes es menos 28, menos 14 y ahí Sí. empieza la clasificación. Fue una Claro, anomalía esto que exacto. pasó. Para mí fue un momento concreto, efectivamente, llámalo anomalía o casualidad estadística, en la que un jugador hizo una semana increíble de golf, hubiera ganado sin jugar jueves y viernes, tengámoslo en cuenta. ¿eh? ¡Wow! No sabía eso. Sí, Claro, claro. hizo menos 17, ¿no? El fin de semana. Hizo menos... Menos no, 9 y menos 8. No, menos 9 y menos 9. 9, 18. O sea, le hubiera sacado 4 sin jugar jueves y viernes. ¡Qué escándalo! Entonces, cuando... O sea, al final tienes que valorar eso, la clasificación entera. No podemos catalogar al Prat por las que hizo el ganador si no va acompañado de resultados similares por detrás. No tiene ningún sentido. Sí. ¿Y hay algún día que
tenga, o sea, el domingo tiene que ser de banderas más complejas que el jueves o no tiene por qué? No, no tiene por qué. No tiene por qué. Donde tienes que, para mí, en mi opinión, a la hora de preparar torneos, e insisto que hay gente mucho más experta que yo en esto y en vivo, creo que como mínimo hay un par de españoles en la plantilla permanente del DP World Tour que son TDs, Tournament Directors, y se encargan de todo ese tema. Pero donde hay que ser excepcionalmente cauteloso e intentar ser justo con el field es jueves y viernes, porque eso suma al corte. Muy bien. Pues al corte y ahora cobramos todos. Y una vez cobramos todos, de alguna manera se te puede ir un poco más la mano. Puedes empezar a ser más picantón con cómo colocas las banderas y cómo colocas el campo. Vale. Carlos, nos has comentado que eres profesor en el Prat, Sí. de todas las áreas, pero a mí me has dicho antes que te buscan siempre para el pad. Sí, mucha gente, sí. Compañeros me derivan jugadores para el pad y hay gente que me viene y simplemente me dice, no, quiero pad, tengo mi profesor, pero me gustaría, fulanito me ha dicho que tal, pum, pum, y me gustaría trabajar un poco el pad contigo. Perdón, Javi, voy a hacer la pregunta estúpida, ¿puedo? Sí, claro. Vale, para mí, desde mi ignorancia, no tiene tanta ciencia el pad. Quiero que me lo refute ya, ¿eh? Me pongo y es que no Y la tengo, meto en el hoyo, ¿no? es que no tengo que hacer mucho backswing, no, o sea, no tiene tanta complejidad. Sí es cierto que hablo desde, que es lo que a mí mejor se me da, lo tomo natural y no le veo esa complejidad que muchos sufren en el pad. Quiero creer que estoy equivocado. No, ¿O no, no? no tiene por qué. Es que a lo mejor eres un gran pateador porque lo haces bien, porque tienes capacidad de gestión de distancias, lees bien los greens y se te da bien. Es que no hay más. Por desgracia, la mayoría de jugadores tienen dificultades en el pad en un momento u otro. Los jugadores del Prat tienen un challenge, además, una dificultad añadida, que es que no son greens fáciles de leer en términos de caídas. No son fáciles. Y el pad, lo comentábamos en un momento dado, el pad lo que requiere es práctica. O sea, el pad lo que requiere es práctica. Es el área del juego donde, independientemente de tu calidad técnica, la inversión en tiempo más resultado te devuelve. Si tú le dedicas tiempo al pad, te aseguro que acaba funcionando. En el golpe largo, si tú estás haciendo un swing malo, cuanto más practiques, casi te diría que más alimentas el fallo. ¿Vale? Es como una especie de desaprendizaje. Lo que haces es anclar un patrón que no está funcionando bien, entonces no estás consiguiendo un impacto mínimo aceptable y no estás consiguiendo un vuelo de la bola mínimo aceptable. Entonces, si sigues practicando eso, lo que haces es reforzar el fallo. En el pad, más o menos, para un pad de 3-4 grados, que es lo que tiene la cara de un pad estándar, los hay con 2, los hay con 6, ya, depende un poquito, y para un pad estándar, más o menos el 93% de la responsabilidad de la dirección de salida de la bola es de la alineación de la cara del palo en el momento del impacto. ¿Vale? Entonces, jugadores que les llegue muy desviada la cara del palo hay pocos. Más o menos a todo el mundo le llega al sitio. El gran problema es que lo primero que hay que hacer en un green es eliminar o intentar eliminar la posibilidad de 3 pads. ¿Vale? Entonces, para eliminar la posibilidad de hacer 3 pads, es mucho más relevante que yo consiga hacer la distancia adecuada que la dirección adecuada. Entonces, voy a beneficiarme de que más o menos sé hacer llegar la cara del palo apuntando al sitio y voy a practicar distancias. Pero mucho me temo que seguiré viendo y sigo viendo donde hay muchísima gente en un putting green y en el campo, por supuesto, muy preocupada con la línea y muy poco preocupada con la distancia. Y hacer rodar la bola más o menos los metros exactos que tú tienes de origen es mucho más relevante que la dirección. Esta es la primera cuestión. Entonces, un jugador que es capaz de hacer la distancia correcta con cada pad que tiene es mucho mejor pateador que uno que tiene buena línea. Estoy harto de ver bolas pasar el borde del hoyo que se pasan 1,5 metros, se quedan cortas 1,5 metros. Entonces te metes en un compromiso que no tiene ningún sentido. Mira, acá me estoy apuntando el tema de la velocidad, de la distancia. Más allá de horas, ¿cómo se entrena esto? ¿Qué tip me darías para mejorar la velocidad o la distancia con el pad? Hay multitud de ejercicios para poder hacerlo. A ver. Pues mira, lo comentamos con Javi en un momento dado. A mí me gusta mucho utilizar un conjunto de ejercicios que se denomina
comúnmente el test de Pelz, ¿vale? Dave Pelz era un gurú del pad y elaboró bajo una recopilación estadística para cada handicap, más o menos, qué resultado tendrías que hacer desde determinadas distancias. Ok. Y diseñó una serie de ejercicios, que el objetivo es que la bola cabe en un punto determinado, si no es en el hoyo, en un punto determinado, y que tú al acabar el ejercicio obtienes una serie de puntos, hay un sistema de puntuación muy sencillo, y dices, muy bien, esto es equivalente a handicap, me lo invento, 12. Y tú tienes un feedback automático de, para esas distancias que acabas de entrenar, qué nivel tienes. Si esto lo repites en el tiempo, generas un marco referencial y puedes generar, por supuesto, entonces, un objetivo de mejora. Vale, yo estoy aquí, estoy en 12, vamos a poner en este ejercicio, pues yo quiero mejorar el nivel hasta 8 y para 8 sé los puntos que tengo que hacer y por tanto sé la mejora que tengo que hacer. Y este tipo de ejercicios pues tienes de 3 pies, de 6 pies, uno combinado que va de 12 a 24 pies, que es los pads invocables que se llaman makeable pads. Luego tienes los intermedios, que son de 25, o sea, de unos 8 metros más o menos hasta 35 pies y luego tienes 10. ¿35 pies cuánto es en metros? Para Pues ubicarme? mira, o sea, una yarda, Sí. que son 90 centímetros Sí. aproximadamente, son 3 pies, Ok. que son 36 pulgadas, ¿vale? Ok. Para que te hagas a la idea un poquito, entonces es hacer la traducción directa, Vale. ¿vale? Y Pero perdón, Carlos, ese juego de puntos, o sea, yo puedo aplicarlo e ir ahora al patting green y lo hago. lo haces. Ah, pues estaría bien. Chupado de hacerlo. Lo paso luego. Es decir, es que Vale. lo tengo en el móvil siempre, tengo una carpeta que es para mis alumnos, Pelz, para poder pasarlo, pero hay multitud y luego hay ejercicios individuales. Hay un ejercicio que para mí es, si solo pudieras coger un ejercicio para recomendarle a los jugadores, haría un ejercicio que aprendí en un curso en San Diego de TPI. TPI es el Titleist Performance Institute, que para mí es la gran revolución que ha habido en la enseñanza del golf. Lo llaman 17,1,5 y básicamente lo que haces es, bueno, escoges 3 hoyos que estén separados entre sí, una especie de triángulo, mínimo de 6 yardas, ¿vale? Y entonces en uno de los hoyos pones a 1,5 yardas, pones un tee y tiras a los 3 hoyos acabando, ¿vale? Y sumas los pads que hagas. Vamos a suponer que eres un pateador un poquito decente, metes el primer pad de 1,5 porque está a 1,5 del primer hoyo y luego haces 2 y 2, ¿no? Luego te vas al siguiente hoyo y en lugar de 1,5 haces el doble, 3. Y a 3 metros, alejándote de todos los hoyos, colocas un tee. Y haces lo mismo. Tiras al corto, luego tiras a los largos y acabas. O sea, acabas todas las bolas que haya. Y luego desde el tercero, el triple. 1,5, 3, 4,5 y acabas, ¿vale? Y sumas el número de pads. El promedio de un jugador categoría PGA Tour en ese ejercicio es 17. Es meter el primero y hacer 2 pads con los siguientes. Claro. Muy sencillo. O sea, en principio dices, no debería haber mucha dificultad. La gracia de este ejercicio es que, si os dais cuenta, ¿qué haces? Tiras un pad desde 1,5 metros, otro pad desde 3 metros, otro pad desde 4,5 y todo el resto son de más de 6, seguro. Porque hemos dicho que la distancia mínima entre los hoyos que habías cogido era de 6. Pues esto es una muestra representativa de lo que te va a ocurrir cada 9 hoyos. Ok, qué bueno es. Con lo que estás reproduciendo un poquito ese ejercicio. O sea que un buen challenge sería mínimo bajar de 20 ahí, ¿no? 19 creo que sería un primer objetivo para un jugador medio en torno a handicap 15. Ok. Y un 17 sería resultadón. Yo tengo algún jugador que me ha hecho 14 alguna vez. Por ejemplo, en ejercicio. Sí, se puede hacer, puntualmente se puede hacer, pero la gracia de esto es decir, mira, yo me pongo un objetivo que es hacerlo 2 veces a la semana. Y ir recogiendo y eso te va a decir un poquito dónde estás. Y aleatorio total, ¿eh? O sea, yo Aleatorio agarro y total. pongo 1,5 donde quiero. La única condición es 1,5. 6 yardas de distancia, 6 pasos de distancia entre todos los hoyos, que no haya menos. Ok. Esa es la única condición que... Vale. Mola eso, ¿no? Me dan ganas de ir a hacerlo. Ya. ¿Tú ganas? Bueno, luego nos vamos a escapar a jugar y Sí. vamos a ver si tenemos tiempo y lo hacemos. Es que nos gusta. Nosotros Sí. nos divierte mucho ir al patting green, chipear, patear y jugar. Siempre competimos. Nos gusta eso. El pad, te voy a decir todo el juego corto, ¿eh? Todo el juego corto es una cuestión de acertar con la distancia que tienes. Ujú.
Si tú eres capaz de gestionar bien la distancia que tienes, las distancias de juego corto no son lo suficientemente largas para que la bola se desvíe significativamente del hoyo. Claro, totalmente. Sí. Pero el instinto nos dice que lo importante, el instinto de cualquier jugador amateur, y yo le pregunto a muchos y siempre caen en la trampa, ¿no? Es en juego corto lo importante es la dirección. Es como que el instinto te dice, no, es dirección esta parte. Y en el juego largo, les pregunto en el juego largo y ellos dicen fuerza, porque es enviar la bola, y es todo lo contrario. En el juego largo lo importante es la línea. No voy a decir que un impacto mínimo de calidad es súper importante, ¿vale? Obvio. Un impacto básico de calidad. Esa combinación entre impactos bola-suelo deseados y soñados y perfectos y alguna bola limpia, ¿por qué no? ¿Vale? Pero si yo cuadro la cara del palo en el momento del impacto en el juego largo y tengo una línea decente, mi bola está, y lo digo coloquialmente, siempre en pista. Y si yo tengo la bola siempre en pista, no puedo hacer muchas. No puedo hacer muchas. Si yo pego todas las bolas más o menos en calle, pego todas las bolas más o menos alineadas en green y tengo un juego corto medianamente ordenado, estoy entre el 10% de mejores jugadores del mundo. Que es hacer 90 o menos, por cierto. Mira. El 10% es 90 o menos. Wow. Sí. Un handicap. Esta hace menos de, no sabría cuándo, pero hace menos de un año que oí esta estadística, yo no la sabía. En el mundo completo, contando todos los jugadores de golf, jugador que tira 90 o menos, wow, está en el 10% de mejores jugadores del mundo. Y te diría que en el Prat... Somos buenísimos. Y en el Prat te diría que si haces 92, 93 en el Prat, estás en esa estadística. Más o menos, por decirlo de alguna manera. Qué fuerte. Bueno, mirad, lo que dice Carlos Javi es lo que hablamos muchas veces. Que yo al principio, cuando la bola no me volaba y tal, claro, yo te tiro un hierro 6 y no sale limpia la bola, pero yo no me voy a los lados, no tengo mucha dispersión. Entonces, como chipeo y pateo bien, de repente te saco un par que decís, pero con esa salida y eso te sacaste un par. Lo zafé. Correcto. Llega un punto en el golf de un jugador que para conseguir una progresión sustancial, y más o menos diría que en ese entorno de handicap 10, entonces, de alguna manera, debemos revertir la tendencia a empezar a conseguir buenos impactos de bola. Ok. ¿Vale? Porque entonces sí que ya no solo necesitamos línea, también necesitamos control de distancia. Y para conseguir control de distancia con hierros necesitas un impacto muy, muy similar cada vez. Entonces sí que ahí puede cambiar un poquito la tendencia. Pero en términos generales, yo desearía para todos mis jugadores que tuvieran un drive recto, que tuvieran un juego de hierros más o menos recto. ¿Vale? La estadística ahí lo es todo, ¿eh? Os digo yo, lectura para mí obligatoria de todo jugador de golf que tenga un poquito de interés en progresar y aprender. Every Shot Counts, de Mark Brody, ¿vale? Que fue el inventor del Shot Link System, que es lo que ahora, lo que originalmente hace muchísimos años era capaz de, es un sistema de guiado, que es el que sabe dónde está la bola del jugador en cada momento y que gracias a eso en televisión se pueden hacer muchas cosas. Claro, cuando tú tienes un rastreo de la bola de cada jugador en torneo, tienes una precisión, una geolocalización muy específica. Y eso te permite obtener una cantidad de información estadística brutal. Entonces, este sacó un libro que es Cada golpe cuenta, no se ha traducido al español, que yo sepa, pero yo lo leí hace muchísimos años. Y este libro le dio la vuelta a todo. Dijo, todas las creencias, aquí están los datos, fin de cuestión, no se puede discutir. Entonces, a lo largo de la vida golfística de un jugador, no importa el nivel, y siempre hay pequeñas desviaciones respecto a la mediana, por supuesto, pero lo más importante es el juego de hierros, el tiro a green. ¿Por qué? Porque además me da más o menos dónde esté la bola de salida. Si soy un buen jugador de hierros, desde RAF, desde aquí, desde ahí, yo pongo la bola en el centro de green, se acabó, par. Es juego de hierros. Es más, si a ti se te rompe el drive en el Prat, en el maletero del coche, en el tiro de salida y no tienes drive para salir, ni maderas y solo puedes jugar con hierros, pues te defiendes, sales para adelante y si eres un buen jugador de hierros estarás muy cerca de lo mismo que hacías con el drive. Simplemente tendrás un tiro más largo, pero si eres, insisto, si eres un buen jugador de hierros, vale, donde pegaba el 9 pego el 6, pero como soy un buen jugador de hierros, el 6 o lo pongo en green o muy cerca de green, entonces estarás siempre muy cerca.
Y eso viene a ser más o menos el 30%, más o menos, el 30% de la importancia del golf en vuestra vida. Lo que significa que vuestro swing de golf tiene que estar construido en base a lo que esperamos de una calidad de un hierro. Lo que implica ángulo de ataque descendente, una serie de cosas, ¿vale? Lo segundo más importante es el golpe desde el tee de salida, en una combinación de precisión y distancia. Que perdóname, Carlos, por lo que estoy escuchando ahora, viene a romper un poco lo que escuchamos siempre, que lo más importante es el approach y el pad. Nada. De hecho, esto sería como más o menos el 20% y lo tercero es el pad. El pad solo va a pesar el 15% en tu vida golfística. No, uy, me estás rompiendo la cabeza con todo lo que me estás diciendo porque... Te has ganado un regalo, te enviaré el libro de Mark Brody. No, lo que ocurre con el pad efectivamente es lo siguiente. Va a tener un 15% de peso específico en tu vida golfística y por mucho que luches, bueno, pues podrá ser en tu caso el 17 y en su caso el 14 o al revés, no lo sé, pero va a ser más o menos un 15% con una nota, un pie, ¿vale? Que es que los días que juegas, que firmas muy buen resultado, esos días sube mucho tu mejora estadística de pad. Lo que significa que hay días que tu pad va a bajar mucho para cumplir con la media estadística. Entonces, si miras el performance en porcentaje de influencia sobre el total de su juego de los ganadores de torneos, esas semanas están en el entorno del 22-25% de peso específico del pad en el total de su juego. Pero claro, para eso han tenido que tener días muy malos y entonces cumplen la norma. Y es así, es así. Y el resto de porcentaje que queda es el resto de juego corto. Y son datos, es que no hay discusión posible. Y una vez te pones a pensarlo un poquito, te das cuenta de que es verdad. Que cuando tú empiezas a jugar a golf, te cuesta mucho coger greens. Hay un momento que empiezas a coger greens, pero no haces pinchos y dardos al lado de la bandera, sino que dejas la bola tomar por saco de la bandera. Entonces tu promedio de número de pads sube mucho. Y todavía no eres bueno pateando pads largos porque como es una circunstancia nueva que no habías tenido, porque antes aprovechabas, la dejabas a 5 metros y todo lo largo que tenías era de 5 metros, ahora no sabes tirar pads largos. Entonces tu performance de pad cae en picado hasta que te adaptas un poquito y vuelve a subir. Entonces el golf es una interdependencia entre las calidades de las diferentes áreas del juego. Claro. Y hay jugadores que son más de un perfil y jugadores que son más de otro. Hay jugadores muy buenos con un... No me gusta ya ir a estadísticas antiguas, que eran greens en regulación, calles en regulación, porque hoy en día todo es strokes gained. No sé si conocéis el concepto un poquito SG, que veis por ahí en las estadísticas a veces. No, yo no. Vale. Pues Mark Brody, de alguna manera, y un equipo, pero fueron los que iniciaron a decir, a pensar de una forma diferente. Vale, cuando jugamos a golf, antes se decía, ¿cuántos greens has cogido hoy? Pues he cogido 15 greens. Increíble, 15 greens es jugar, en teoría, de locos, ¿sí? Pero tú puedes coger 15 greens dejando la bola justo dentro de green cada vez a 20 metros de bandera. Entonces, ese día vas a tener muchas dificultades para firmar un score bajo, porque desde 20 metros vas a hacer mucho tripad, tú y cualquiera, ¿vale? Entonces, un jugador, en cambio, que solo coja 10 greens, pero que esos 10 greens acabe a 5 metros, probablemente tenga un mejor resultado que el otro, ¿vale? Es una forma de decirlo o muy parecido al otro. Entonces, lo que haces básicamente es, generas, o el sistema Strokes Gained lo que te dice es, vale, voy a comparar la calidad de cada golpe tuyo con lo que se supone que sería lo estándar para tu nivel. Entonces, si por ejemplo eres un jugador profesional del Tour y tú pegas 275 yardas con el drive, estás por debajo de la media, ¿vale? Lo siento. Y un jugador que pega 335 yardas de promedio está por encima de la media. Si la línea que tienen es más o menos buena los dos, el de 335 al field, al resto de jugadores le está sacando ventaja con cada drive. Y el que pega 265 está perdiendo en cada uno. Si su resultado final es el mismo, quiere decir que el que pega 265, que pega poquito, hay otras áreas del juego que es mejor y el otro que es peor respecto al field, porque todo se tiene que reequilibrar. Entonces, Strokes Gained básicamente te dice,
con cada golpe cuánto has ganado o perdido respecto a lo que deberías hacer. Y hoy en día en el alto rendimiento es una recopilación estadística absolutamente fundamental. Cada jugador bueno lo lleva a través de diferentes apps estadísticas o recopilación manual, pero se tiene que mirar porque todos son datos, es una cuestión de datos al final. Mira vos. ¿Cuál es tu juego fuerte, Javi? ¿Qué dirías? Eh, no sabría decirte. Es tan equilibrado que no sabe. No. Buenísimo en todo. Te digo que el driver no es mi juego fuerte y el chip tampoco. El resto me defiendo. Hierros medios, bien. Hierros largos, me voy al 5, al 6, lo considero largo, mal. Pero hacia abajo, bien. A ver, yo creo que como todo el mundo, en tema hierros. Sí. Pero luego el chip, la verdad es que tengo una buena crisis de chip yo. Mm, mm. Estaba pensando lo de los hierros, porque sí, yo creo que tus fuertes son los hierros, diría. ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero claro, los hierros... Jugador sólido de hierros, en términos generales, ¿eh? De tiro a green, vamos a llamarlo tiro a green, que es lo que a veces se confunde un poco terminológicamente, pero el approach shot, es el golpe a green. No es el approach de approachar al lado, que Claro. muchas veces hemos utilizado mal aquí históricamente en España, pero el tiro a green es la clave de todo el asunto. Un buen jugador de hierros, en términos generales, es un muy buen jugador de golf. Pero claro, Puede llegar a ser muy buen jugador. Carlos, antes nos decías que el pad son muchas horas, hay muchos drills y todo. Para ser un buen jugador de hierros, al final tienes que pasar por clases, entiendo, regularmente, ¿no? Porque Sí, a ver, sí. O sea, evidentemente, todas las áreas siempre puede haber un experto que te ayude a mejorar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la parte del pad requiere tanto tiempo de entrenamiento que al final tienes que tener un poquito de autogestión, porque no puedes tener colgado de la bolsa un profe ahí que te esté asesorando en todos los pads y en todo lo que hay, ¿no? Entonces, es muy importante organizarse bien en un putting green, pero en el juego largo cada uno tiene que saber exactamente ser un poquito objetivo consigo mismo, eliminar esa subjetividad y determinar cuánta ayuda necesita y con qué periodicidad la necesita. Es mucho más importante un entrenamiento de calidad que un entrenamiento de cantidad, eso también os lo digo, eso seguro. Aprovecharlo. El jugador de golf tiende a entrenar muy diferente a cómo juega, en todos los sentidos. O sea, yo veo jugadores en el campo de práctica que son metralletas de pegar bolas, o sea, pegan 3 bolas por minuto y tendría que ser más bien 1 bola por minuto. O sea, no hace falta ir... Alcalde. Javier Alcalde y el 99%, pero sí. Sí, es así. Es decir, mira, un truco que les hago a muchos juniors, muchos niños, yo estoy muy vinculado, he sido director de la Escuela del Prat y sigo vinculado en puestos más o menos de dirección en la Escuela del Prat juvenil. Y cuando veo a un jugador que se precipita mucho, en lugar de dejarle el cubo de bolas al lado de donde pega bolas, se lo dejo 3 metros más atrás y tiene que coger una bola cada vez y traérsela al sitio para pegarle. Pero ¿por qué no es bueno tirar tantas bolas rápido? Porque, bueno, lo primero es que el primer factor es que estás produciendo una fatiga innecesaria y que además no es la que vas a tener en el campo de golf, porque vas a tener otro tipo de fatiga que es por marcha, por caminar, ¿vale? Pero no vas a tener esa fatiga. Un swing de golf genera, diría que en el 99% de los jugadores de golf, un estrés fisiológico por la velocidad que genera el cuerpo que no generáis en ninguna otra actividad que hagáis en vuestra vida. Ni un saque de tenis. Bueno, ¿no? El cuerpo no va tan rápido. Las manos no se mueven tan rápido por medir la velocidad de manos. No lo generáis y tampoco tiene el desarrollo que se llama motriz de velocidad negativa y positiva, y el arco tan grande no lo tiene. Entonces es llevar fisiológicamente el estrés, digamos, a un tipo de estrés además muy, muy, muy específico de generación de velocidad punta a través de velocidad explosiva, de potencia explosiva. Entonces no tiene mucho sentido. Luego, tú cuando vas al campo aplicas unas rutinas, intentas mirarte el golpe desde atrás, supongo que haces algún swing de prácticas, hay jugadores que no lo hacen y demás, pero bueno, cada uno tiene que tener su rutina. ¿Por qué no entreno exactamente igual que luego juego en el campo, si es lo que quiero reproducir? Porque estaría bien entrenar exactamente igual que juego en el campo para que llegue un momento que ambas cosas sean lo mismo y se naturalice 100%. Pero realmente estoy practicando una cosa diferente a la que hago en el campo. Putting green. Pongamos un ejemplo en el putting green. Entro con 4 bolas al putting green y repito 4 pads del mismo sitio, acabo, me pongo aquí, repito.
¿por qué no separo las bolas a diferentes distancias? Porque es que en el campo no tengo segundas oportunidades, o sea, no tengo repetición de pad nunca. Entonces voy a generarme una única oportunidad. Mira, en golf hay un valor estadístico que es el más representativo de todos. Y ahora hablo de estadística pura. Y que no es la media, porque la media puede parecer que es muy significativo, sino la mediana. Y en el mundo estadístico la mediana es aquel valor central referencial eliminando los extremos, ¿vale? Tú cuando estás approachando, ¿vale? En un chipping green, estás approachando tranquilamente, estás con tu taleguito de bolas o tu grupito de bolas, empiezas a approachar y de repente pegas un filazo. Bueno, pues ese filazo no te define como jugador de golf. Al cabo de 3 o 4 bolas, la tocas bien y la metes. Tampoco te define como jugador de golf. Entonces, yo siempre digo, en un putting green o en un chipping green hay que entrar con un número impar de bolas. ¿Vale? Ok. Descarta la mitad menos una peores, la mitad menos una mejores, quédate con una y esa es la que te representa. Y ya está, no hay más, porque es la realidad. O sea, es decir, tu golf no vives ni de lo mejor ni de lo peor, sino de los valores centrales. Eso es al final lo que te define y además está demostrado en el libro de Mark Brody que estadísticamente es la mediana lo que cuenta. Hay muchos ejercicios en ese libro, además hay una serie de ejercicios que te explican cómo gestionar la mediana y cómo darle relevancia para que tú aprendas de tu juego y ser un poquito más consciente de la realidad de tu juego. Qué bueno, qué bueno. Carlos, nosotros somos handicaps medios, estamos en... ¿De qué estás, Javi, ahora? ¿12? Bueno, estamos en el 90, el 10%, ¿eh? ¿Sí? Un poco el handicap Ostras, medio. sí. Pues estamos No, sí, 11,9 yo ahora. 11,9, 12 real de juego yo. Es un momento muy, muy dulce y muy tentador del juego de un jugador de golf, creo, porque veis lo suficientemente cerca una cifra. Sí, Sí, está lo suficientemente cerca. Y a la vez tan lejos, pero Sí. está muy cerca. Sí, sí, pero ahora, por ejemplo, en mi caso, que los resultados me están avalando el último mes y pico, me veo que soy capaz y que perfectamente puedo ser un 9, un handicap 9. Pero bueno, sin habernos visto jugar, ¿hay algo que nos puedes recomendar estando los dos en ese mismo nivel para seguir ese progreso? Si estáis, yo lo que os diría lo primero es, si estáis confiando vuestro golf con algún profesor que os esté ayudando, continuad con una frecuencia parecida con el profesor. Hay mucho jugador que cuando llega a un cierto nivel como que dice como que ya no lo necesito porque ya más o menos estoy donde quería estar. Y en golf me temo que eso no funciona. No digo que en algún otro deporte, y no voy a entrar a valorarlo, pero pueda más o menos funcionar, pero ahí no funciona. Puede funcionar el alejar la frecuencia de las supervisiones con profesor cuando ya llegas a un nivel muy, muy bueno en el que has aprendido a autogestionarte muy, muy bien, porque entonces el sistema de reporte al profesor es mucho más eficiente y puedes espaciar un poquito más. Claro, perdóname, Carlos, pero para ahí tienes que ser muy, muy, muy bueno. Sí, realmente. te hablo ya jugador mejor que primera categoría, te diría, muy cerca de scratch. Claro. Hasta entonces yo tengo jugadores handicap positivo y me veo todas las semanas con ellos. Es que si no, y además lo notan, es que si por lo que... Imagínate que de repente tienen 3 puntuables nacionales seguidos y no nos hemos podido ver porque es que no paran de viajar, aquello y tal, y lo notan. Sí que es verdad que voy a decir una cosa, el profesor de golf tiene que tener unas capacidades técnicas, ¿vale? Sobre todo de capacidades de comunicación, porque es muy importante hacer llegar el mensaje correctamente al alumno, sin crear dudas, ser capaz de detectar si el jugador, el alumno, lo ha entendido o no lo ha entendido. Muchas veces te dicen que lo han entendido y yo sé que no lo han entendido y tengo que hacer otro enfoque y buscarlo por otro lado o hacer una demostración visual y demás. Pero lo más importante es que se genere un enlace de confianza, que es difícil de explicar muchas veces, pero que tú confíes en ese entrenador. Y eso es muy importante. Tienes que tener una conexión. Se genera un vínculo en el que generas una referencia y entonces es cuando el profesor realmente te puede ayudar mucho, ¿vale? Eso es muy importante. Pero yo os diría mucho eso y luego, ¿qué os diría? Os diría, muy bien, analizad vuestro juego, empezad a recoger datos y estableced los entrenamientos y sugeridle a vuestro profesor o enseñadle las estadísticas
adaptar los entrenamientos a la realidad de los datos que están demostrando vuestro juego. ¿Por dónde empezar? Pues, por ejemplo, coged una tarjeta en blanco cada vez que jugáis y apuntaros la distancia del primer pad, del segundo pad, del tercer pad, del cuarto pad, que haya en un hoyo. He dicho cuarto, pues si hay un cuatripad en algún momento dado, pues que lo haya. Pero apuntaos eso, es muy importante. Mira, en el PGA Tour solo el 75% de los jugadores que tienen tarjeta permanente consiguen dejar la bola, perdón, solo consiguen el 75% de las veces dejar la bola al 10% de la distancia original. Es decir, pad de 10 metros, dejarla a 1, solo ocurre el 75% de las veces. Es difícil dejar la bola al 10% de la distancia original, pero podría ser un inicio y podéis leeros. Si yo te pido estos datos o tú te apuntas estos datos en la tarjeta y en el hoyo 1 me pones marcado 12, yo sé que el primer pad era de 12 metros, tienes un pad de 12 metros. Y luego me pones debajo un 3, es que de 12 la has dejado a 3. Bueno, y hay uno que no ha funcionado. Si el siguiente me pones 9, 2, pues tampoco ha funcionado. Entonces, si el patrón sigue siendo ese, sé que tienes que mejorar ese entorno de distancias de pad. He colocado un gap de pads que no estás a tu nivel, tienes que estar a tu nivel, entonces tienes que mejorar esas distancias de pad. Entonces mi entrenamiento en el putting green tiene que estar un poquito más densificado en esa zona, que es mi zona floja. No puedo estar practicando pads de 3 metros para solucionar lo que he fallado antes, que es la tendencia que tiene el jugador, ¿no? Claro. Tengo que arreglarlo todo metiendo mucho pad de metro, metro y medio, 2 metros, 2 metros y medio. Ahí no vas a arreglar nada. Arregla lo que ha sucedido antes, que es el pad largo no lo he dejado a la distancia que tenía que haberlo dejado. Entonces eso, con recogerte en una tarjetita las distancias que tienes de cada pad, enseguida empiezas a ver cositas, empiezas a ver patrones, ¿sabes? Y lo puedes centrar la práctica ahí. Y eso es muy importante, yo se lo pido a muchísimos de mis jugadores para poder tener datos y practicar realmente lo que toca cada vez. Es verdad que un día puntual no genera referencia, ¿eh? Esto es como el jugador que está en prácticas y de repente pega una bola abierta y ya intenta cambiar algo para no volver a abrirla. Mira, una golondrina no hace primavera, ni dos. Cuando pegues 3 o 4 abiertas, empieza a sospechar que quizá tengas que hacer algo, pero sigue el mismo plan hasta que no se haya creado un gesto referencial que te esté provocando un error. Pero el plan debe ser el mismo. No cambies tan rápido, porque al final nos volvemos locos. Bueno, aparte con las instalaciones que tenemos en el Prat, hay que usarlas, porque eso es Disney. Eso para los es, golfistas. sí. Lo bueno, Nacho, es que después de esto me entran ganas de jugar y vamos a poder jugar. Sí. O sea, Pero estás en moto, ¿viniste en moto o en coche? sí, voy en moto. O sea, vas a pasar por casa. No voy en moto directo. Ah, ¿tenés los palos ahí directamente? Sí. Ah. Está todo calculado ya. Está todo muy hecho, muy hecho. Taquilla, ropa, Todo. Esa es buena, ¿Cómo sabes, Javier? Una reunión tontita. Aprendo del mejor. Carlos, para ir cerrando, decinos top 3 campos de Cataluña, según tu opinión. Top 3 campos de Cataluña, recorridos de 18 hoyos, ¿verdad? ¿O clubes? Las dos, me gusta, a ver. No, a mí me lo pones... Bueno, no me lo pones chupado. Lo que uno considere top puede ser emocional o puede ser técnico. Es subjetivo, sí. Pero para mí es totalmente subjetivo y para mí yo te diría que PGA Prat y Real Club de Golf de Cerdaña. Y el Cerdaña tiene un componente para mí emocional y ya está. ¿Por qué, Carlos? Porque, bueno, es un tema muy personal. Yo jugué grandes torneos ahí en mi época amateur, veraneé mucho allí, mi padre pasó sus últimos años de vida ahí, entonces me vinculé mucho. Bueno, tiene un componente emocional. Además tiene esa historia. Yo digo siempre, los campos de golf los hueles cuando empiezas a llegar con el coche al parking. Es como que se genera un estado diferente. Y yo cuando llego a Cerdaña, cuando llego ahí, genera un estado diferente, me genera un sentir emocional que otros sitios no me generan. Ya está, no hay más historia.
A mí el Prat me parece galáctico, sobre todo para el jugador que quiera jugar un poquito bien, es súper demandante y tal. Camiral es obvio, porque tiene 36 hoyos de gran calidad y servicio y demás. Y me sabe mal dejar Infinitum un poquito así apartado, pero es que no, a mí Infinitum no me genera ese nada concreto. No sé exactamente por qué, es un campazo, una instalación brutal y lo que tú quieras, pero bueno, pero no me lo genera. Ok, Ya está. ok. ¿Y de España? Y de España, yo llevo un campo que técnicamente no es muy bueno, pero también sería el Cerdaña, digásemos, de fuera de Cataluña, que es la Herrería en el Escorial, porque yo fui la primera generación de la beca nacional de golfistas, que ahora se llama la Blume, la famosa Blume, pero ahí en el año 89 pues me cogieron a mí y entrenábamos en la Herrería. Estaba interno en el Monasterio San Lorenzo del Escorial, el Real Colegio de Alfonso XII, durante 4 años, y entrenábamos todo ya en la Herrería, y también es ese sentir especial de un campo, cuidado, un campo que nos forjó mucho como jugadores, porque era un campo que había que mover la bola para todos lados, etcétera, etcétera, y tiene su miga también, o sea, es un campo demandante. Y luego te diría que no voy a decir que lo dice muchísima gente, pero no es el caso. No, me parece un gran campo, pero Sotogrande me parece un gran campo, pero no encuentro que tenga algo, digásemos, como mega especial. Y la Herrería, yo PGA te lo dejo dentro. O sea, lo incluyo como España, te lo incluyo. Camiral, ¿no? Camiral, perdón. Y quizá... Sí, Valderrama, fíjate. Valderrama, ¿Sí? Valderrama. Valderrama lo he jugado varias veces, me parece sensacional. Sensacional. La experiencia golfística me sigue pareciendo sensacional. ¿Y cuál es el mejor campo que tú consideras, Carlos? A mí me gusta, por ejemplo, sentir que estoy en un campo todo cuidado, que hay el relojito ahí, el Rolex puesto, está todo perfecto, la jardinería, todo. ¿Cuál es el mejor que hayas visto así? No, es curioso porque para mí es menos relevante esto, aunque entiendo que eso cuenta mucho para el jugador de golf, y que eso tiene que ser algo pues, que forme parte de la experiencia general. El campo más heavy a nivel de detalle que he estado en mi vida se llama Grand Del Mar, en la zona en la costa oeste de Estados Unidos, en la zona de San Diego, al norte de San Diego, muy cerquita de Torrey Pines. Y viví una experiencia golfística, unas vacaciones con 3 amigos más. Orgásmico eso. Y el nivel de atención, cuidado y detalle de todo, incluido el servicio, fue... Oh, o sea, eso. no me lo podía creer. O sea, era otro tema. Era un campo que hacía como 8 años que no admitían ningún socio. Eran $300.000 a fondo perdido, qué tal, pero tenías que tener una casa. La casa más barata eran 5 o 6 millones de dólares en la organización. Y pagabas unos fees que incluían, nos lo explicaron todo, y pagabas como por el fee de la casa, del no sé qué, tal, ¿sabes? Aquello que dices, ¿cuánto cuesta la escalera, no? Los gastos de comunidad, ya pagabas el club, no te preocupes, que ya lo pagabas todo. Y fue bestial. Me acuerdo desde los buggies que eran Lamborghini, eran marca Lamborghini, súper chulos. No. Sí, no, pero Lamborghini ha tenido pues, una marca de tractores, en el fondo, Sí, con lo que no esto, pero con unas pantallas gigantescas que no he vuelto a ver nunca más. En lugar de la típica pantalla que tienen muchos buggies, unas pantallas gigantescas. ¿En qué año fuiste ahí, Carlos? En el año 2000, diría que 2005, 2006. Ah, wow. ¿Y eso lo viste hace 20 años? Sí. Qué fuerte. ¿Y no sabes nada de ahora cómo estará? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Wow. Nos vinieron a buscar, me acuerdo que nos vinieron a buscar al parking, nos recogieron 5 personas, éramos 3, vinieron 5 personas a buscarnos al parking, nos lo recogieron todo cuando acabamos,
estaba todo puesto en los buggies perfectamente organizados, con 1.000.000 de bebidas, de teas, de bolas de todo tipo, con un backpack, una chapa, Sí. la chapa clásica, alucinantemente preciosa, con tu nombre grabado, o sea, 15 minutos después, con tu nombre grabado, pero en grabación, en Qué grabación de heavy. metal, como Estas nombre, cosas- con Forcadi para el partido, todo, o sea, y luego en el campo era todos los detalles de absolutamente todo. Campo de prácticas, día normal, juego, había 3 socios más, todo el campo de prácticas, bolas en pirámide montadas, bolas blancas de juego perfectas. Por supuesto, cada 10 metros una mesa con unos coolers de estos, unos Coleman que digo, abrías hielo hasta arriba, Gatorades, lo que quieras, todo incluido. Era como todo, o sea, no hubo nada que pudieras decir, no me lo puedo creer. Además, recuerdo un detalle alucinante porque fuimos a vestuarios, nos fuimos a cambiar y yo llevaba, me acuerdo, unas Bambas, unas Adidas. Estaban un poquito destruidas, voy a decirlo así. Era un poco de trote aquel día, pues no sé cómo de esto. Y al acabar le tuve que dar al tipo de vestuarios, le tuve que dar $50 de propina porque me devolvió unas zapatillas nuevas. O sea, no sé qué había hecho con mis zapatillas, que había tenido la delicadeza y detalle de lavarlas en profundidad mientras yo estaba en el campo y estaban nuevas. O sea, me las dejó blancas, relucientes, espectaculares y tal. Entonces era como, ¿sabes? Y yo creo que hubo como teníamos un Ford Explorer, me acuerdo, de alquiler, y hubo como una especie de silencio de la bajona de haber vivido aquella experiencia. Y luego ya cuando llegamos a casa, me acuerdo que nos explicábamos y tal, pero fue para todos. Y yo no me han repetido ese nivel de detalle todavía. Wow. No sé si lo voy a volver a ver. Es verdad que hay campos que he visto cosas muy parecidas. K-Club, muy parecido. Tuve la suerte de jugar K-Club un par de veces. ¿Dónde queda eso? Eso es Irlanda, eso es muy relativamente cerca de Dublín, en County Kildare. Se ha jugado una Ryder ahí, por cierto. Ok. Ya el año, pero no me acuerdo del año 2003, 4, 5, 6, es que no sé, Vale. o no sé qué, no me acuerdo. Sí que sé que ganó Europa ahí y creo que ganó 18,5, 9,5. Bueno, los que quieran buscar, me parece que recuerdo que fue así. Y por el nivel de detalle espectacular, el nivel de detalle también sensacional, pero eso me quedó muy marcado. Grand del Mar. Wow, pues ojalá jugar, Javi. ¿Sabes? Cuando escucho estas cosas me encantaría tener dinero infinito para irnos ya Es que mañana a grabar. Con dinero infinito haríamos eso. Claro, Correcto. Obviamente. Quedarnos en la puerta y esperar a un socio que nos diga, pasa a jugar. Pasa ya, pesado. O nos compramos la casa. Exacto. Carlos, muchas gracias por haber venido. Ha sido una charla muy interesante para nosotros. Hemos aprendido muchas cosas que vamos a llevar a cabo, ya te lo digo, desde esta tarde. Y nada, encantado de haberte tenido. No, a vosotros, un placer mío estar aquí y compartir un poquito de golf. De eso se trata. Gracias, Carlos. Pues nada, Javi, a practicar, a entrenar, ¿te parece? Nos vamos, sí, ya. ¿Ya? Nos vamos ya. Ya, vamos. Gente, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por apoyar el podcast Detrás del Swing. Les mandamos un abrazo grande y espero que puedan aplicar cosas de las que dice Carlos y los leemos. Me encanta leer comentarios, Javi, Sí, ¿eh? sí. Me flipa. Porque Tenemos buen nivel, ¿eh? Sí. Hay gente que hace lo que decimos. Sí, bueno, sí. lo que nos dicen Lo que los nos invitados. dicen, Nosotros no Sí, hagáis sí. caso. No hagan ni caso a lo que hablamos. Gente, nos vemos la semana que viene con otro episodio de Detrás del Swing. Un abrazo grande.